Hola mis queridos diseñadores, bienvenidos al taller de Lisis, costura para principiantes. Hoy vamos a hacer la confección de este vestido. Como yo te he estado comentando, el patrón te lo voy a dejar de tarea. Aquí en la cajita de información te voy a dejar la guía para que lo realices y después que lo hagas me muestres cómo te queda. Esa es la tarea de la semana para ti. Por otro lado, te voy a enseñar a realizar un trabajo bien hecho, embonado y este escote corazón tan hermoso que vas a poder implementar no solamente en un vestido, sino que lo vas a poder hacer en una blusa, lo vas a combinar con un pantalón, lo vas a poder hacer de acuerdo al diseño que tú quieras y combinarlo como tú quieras. Esto está hecho a mi medida, pero tú lo puedes hacer según tus medidas. Para este diseño yo utilicé esta tela que se llama lino natural, es una tela rígida en tejido de algodón. Tú puedes utilizar otra tela muy parecida, incluso puedes usar una tela que estire un poquito pero que sea de un grosor considerado para que te quede así la manga, ¿listo? Aquí tengo mis patrones, yo realicé la transformación de la manga como ya yo te había enseñado en la clase pasada del vestido vino tinto. Aquí tengo la parte trasera del diseño y la parte delantera que tiene un corte princesa. Y también pues da la figura del corazón, ahora lo vas a ver. Aquí tengo la parte de la falda, este mismo molde lo voy a utilizar tanto para el delantero como para el trasero, yo te voy a mostrar cómo lo vas a cortar. Vamos a cortar la parte delantera inicialmente. Primero que todo voy a colocar en este punto la que va al doblez de tela y voy a agregarle 1 centímetro de costura en todo este contorno porque tengan en cuenta que este diseño no tiene centímetro de costura añadido. Y procedo a cortar al centímetro. Luego de haber hecho esto, si te das cuenta cuando lo abrimos ya me da la figura del corazón. ¿Sí ves? Igualmente vamos a hacer con la pieza del costado, vamos a agregarle centímetro de costura, pero en esta parte donde va a ir el cierre que yo le dejé 2 centímetros, no vamos a dejarle centímetro de costura porque ya lo tiene. Y procedemos a cortar así como yo te lo estoy mostrando aquí. En la parte de la sisa solamente le vas a dejar medio centímetro de costura. Y aquí en este punto vas a marcar el piquete de dónde a dónde vas a confeccionar el cierre. Ten en cuenta que el cierre solo va a ir de un solo lado. Entonces, como yo corté la pieza aquí doble en este punto, yo le voy a quitar 1 centímetro porque yo dejé 2 centímetros para cierre, entonces voy a quitarle 1 para que me quede solo el centímetro de costura. Entonces, a partir de aquí marco el centímetro que voy a dejar utilizando mi cinta métrica. Pero primero voy a trazar la línea recta, que es la que me va a indicar desde qué punto voy a marcar el centímetro de costura. Listo. Ahora voy a identificar aquí de qué lado me va a quedar mi cierre. Aquí marco que es el derecho y esta viene siendo la pieza izquierda. Ahora lo que voy a hacer es que aquí voy a marcarle un piquete, es decir, voy a cortar una esquinita para yo identificar cuál es la pieza que lleva el cierre. El piquete debe ser muy pequeñito para que no me quite mucho espacio en la tela. Y de este lado no lleva cierre. Ahora bien, vamos a cortar la parte que lleva el cierre, tal cual como yo tengo la primera pieza que ya está preparada con su centímetro de costura y todo. Recuerden que esta parte de la blusa del vestido va forrada. Esto quiere decir que todas las piezas se cortan por 2 partes. Igualmente la parte del forro también le voy a hacer un piquete para saber hasta dónde voy a coser el cierre. Y el otro costado lo voy a cortar de la misma manera que ya yo preparé la primera pieza que ya yo la había marcado también los centímetros de costura. Y aquí me van a quedar la pieza que lleva el cierre y la pieza que no lo lleva. Así. Ahora vamos a cortar el centro frente que también se debe cortar por 2 piezas. Voy a utilizar la misma que ya yo tenía preparada al principio porque ya yo le añadí centímetros de costura y todo, es decir que me debe quedar igual. Listo, aquí tengo las 2 piezas delanteras, las 2 piezas del costado izquierdo y 2 piezas del costado derecho. Tengo la parte delantera lista, ahora vamos a cortar la manga. Si se dan cuenta, esta manga es demasiado grande y yo en esta manga me gasté 80 centímetros de tela. Es decir, gasté mucho más en la manga que en la propia blusa.
Ya la tenemos cortada, ahora vamos a separarla y vamos a cortar la falda. En este punto voy a cortar primero la parte trasera a doblez de tela y voy a añadirle 1 centímetro de costura en los costados y en la parte superior. Esta me va a quedar de esa manera y ahora voy a cortar la parte delantera. Esta es la línea por donde yo voy a hacer la abertura de la falda, pero primero voy a calcar un ladito agregándole los centímetros de costura en los costados y en la parte de abajo y arriba. Aquí voy a marcar hasta donde voy a terminar de trazar el resto de la falda. Vamos a cortarlo para que sea más fácil de entender. Quiere decir que ya yo aquí tracé una parte de la falda en la parte delantera y esta es la otra pieza porque yo las voy a unir separadas para poder hacerle la abertura. Así. A esto también le voy a dejar 1 centímetro de costura en este punto porque aquí yo la voy a confeccionar y así me va a quedar la parte delantera ya lista. Ahora vamos a preparar las piezas y vamos a iniciar a confeccionar la parte delantera, es decir, la parte de arriba o superior de mi vestido. Lo primero que vamos a hacer es separar este punto, estas piezas, y vamos a confeccionar los costados correspondientes. Vamos a unir aquí este ladito y esta pieza del costado izquierdo de este lado. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a unir este punto así hasta abajo, tal cual como tiene la figura mi diseño, así como te lo estoy mostrando aquí. Debemos hacer la figura curva porque ahí es donde va a reposar nuestro busto. ¿Sí ven cómo queda la figura? Listo. Luego de esto lo que vamos a hacer es que vamos a planchar. Aquí vamos a abrir estas pestañas. Es importante planchar las pestañas abiertas para que la parte de afuera me quede mucho más plisada y se note la diferencia. Si notas, aquí vamos a terminar de planchar. Y luego que nosotros hacemos esto, este planchado, mira cómo se ve, y este está sin planchar, mira cómo se ve. Es importante plancharlo siempre con las pestañas abiertas. Aquí ya tengo mi parte delantera planchada, mira cómo se ve la parte interior. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a enfrentar derecho con derecho de las dos piezas delanteras y voy a pasar una costura por toda esta zona, dándole la figura del corazón tal cual como está cortada la tela, a 1 centímetro. Aquí ya tengo la pieza confeccionada y lo que vamos a hacer en este punto es hacer un piquete en todo este centro frente donde da el quiebre del corazón. Vamos a hacer un piquete sin que llegue a la costura para no romperla. Y luego de esto, en todas estas curvas vamos a hacer otros piquetes. Esto lo hacemos para que me permita voltear la pieza de una manera más fácil y la figura me quede como yo la planeé. Entonces aquí vamos a ir organizando para irte mostrando cómo va a ir quedando cuando hacemos este diseño curvo. Si te das cuenta, en este punto las costuras me quedaron alineadas igualmente de este lado. Vamos a pasar la costura aquí de un lado al otro que me quede bien alineadito. Entonces aquí ya he planchado mi parte delantera y voy a abrirla porque lo que vamos a hacer ahora es que vamos a definir cuál va a ser el forro y vamos a pasar la pestaña de abajo hacia un lado y por este punto vamos a pasar una costura recta al ancho del pie de la máquina por toda esta parte que vendría siendo el forro, así como te lo estoy mostrando aquí en la máquina. Aquí te lo muestro en cámara rápida, pero esto tienes que hacerlo con mucho cuidado para que no te vayas a salir. Si te das cuenta, esto nos permite que la parte del forro no se vaya hacia adelante y nos dé un acabado mucho más hermoso en la parte exterior. Y mira cómo se ve de pulido, ya ahí nos queda bien fijado. Ahora para la parte trasera, lo que vamos a hacer es que estas pestañas que vendrían siendo las pinzas, las vamos a cerrar. Yo he marcado previamente en la tela de dónde a dónde va a ir marcada la pinza y la voy a cerrar así. Listo. Ahora lo que vamos a hacer, igual que en la parte delantera, pasar una costura recta en la parte superior y luego de haber hecho esto, si notas cómo va quedando, vamos a hacer lo mismo aquí,
de pasar un pespunte del lado del forro. Eso debemos tenerlo claro, así tal cual como lo hicimos en la delantera, y planchamos. Cuando nosotros realizamos este pespunte en la parte del forro de nuestro diseño, esta partecita exterior sube un poquito, por lo tanto acá abajo se va a ver un lado más largo que el otro. Esto pasa siempre sin ningún problema. Lo que debemos hacer es emparejarlo para que nos quede ya súper bien. Así ya nos queda lista la parte trasera, y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a enfrentar derecho con derecho, trasero con el delantero, así. Y vamos a definir, este lado es donde va a ir nuestro cierre. Esto lo vamos a dejar así, de esta manera, por ahora. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a unir los costados. En este caso yo lo voy a hacer así para mostrarte cómo lo vas a hacer y lo puedas entender de una manera más fácil. Abrimos nuestras piezas de esta manera, así. Y aquí en este punto lo que haremos, mira, es definir cuál es el forro. Este lado es el forro y este lado es el forro. Deben ir alineados, no puede ir un lado del forro hacia un lado y el otro hacia el otro, porque nos puede quedar mal. Entonces, luego de haber ya definido esta parte, en este punto lo que vamos a hacer es unir los costados, tanto de la parte exterior como el costado de la parte del forro o interior, y vamos a pasarle una costura recta así, dejándole el espacio libre donde va a ir pegada la manga, que viene siendo la sisa. Listo, aquí ya hemos hecho el proceso, ya pasamos la plancha, y cuando nosotros cerramos estas piezas de esta manera, si te das cuenta, aquí me queda la parte de la sisa lista. Mira, te voy a mostrar. Cuando nosotros cerramos los costados, mira que aquí me queda esto libre para yo pegar la manga. Esto luego lo vamos a filetear y ya te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Este punto lo vamos a filetear, es donde va a ir el cierre. Aquí también esta sisa la vamos a filetear, y de la misma manera vamos a hacer de este lado. Aquí ya tenemos el proceso realizado y así nos debe quedar. Ahora bien, vamos a preparar la manga. Vamos a pasarle un filete por todo el contorno. Ya teniendo nuestra manga preparada, vamos a marcar 5 centímetros. Tú puedes marcar un poco más, depende qué tan larga quieras la arandela. Luego de haber definido esto, vamos a realizar un canal de aproximadamente 1 centímetro de ancho, que es lo que equivale al ancho del elástico que le vamos a introducir. Esto yo lo hice de esta manera porque ya yo tengo la medida en la mano, y lo mejor que tú puedes hacer es ayudarte con la cinta métrica y luego lo vas a planchar y pasarle una costura por estas partes. Así te debe quedar ya el canal listo para que tú puedas introducir el elástico. Ahora vamos a hacerlo antes de cerrar nuestra manga para unirlo juntamente con la costura cuando cerremos la manga. Vamos a utilizar nuestro pasacintas y vamos a introducirlo por el canal que acabamos de hacer. Esto lo debemos hacer con una medida previa al diseño que estemos realizando, también del contorno del puño de tu clienta. Esto lo debes hacer previo. Como era para mí, yo lo hice así. Listo, entonces ahora, luego de tener esto listo, vamos a pasar una costura recta por aquí, y aquí rematamos muy bien. Y así me debe quedar. Las puntas del elástico yo las introducí dentro de la pestaña para que no se vieran por fuera y se viera muy pulida. Mira, ya a mí me quedó súper bien, no me aprieta tanto, me queda súper bien, y lo voy a dejar así. Luego de haber hecho esto, yo te recomiendo que planches tu manga. Mira, que esta parte de aquí se vea súper bien planchada, porque vas a necesitar abrir estas pestañas y necesitas ayuda de la plancha para poder realizar esto. Ahora lo que haremos es pegar nuestra manga aquí, uniendo costura de la blusita con la costura de la manga para que nos quede bien lista. Fijamos con alfileres y pasamos una costura recta, dejando siempre 1 centímetro de distancia de la orilla hasta la costura. Así nos va a quedar, y de este lado lo que haremos es lo siguiente. Vamos a voltear nuestra pieza así, y en este punto lo que vamos a hacer es bajar aproximadamente 6 centímetros, que es desde donde va a ir pegado nuestro cierre. Listo, aquí ya lo hicimos y ya pegamos la manga, el mismo proceso anterior, y esta partecita de aquí, para poder meter el elástico, vamos a hacer lo siguiente. Para que te quede más fácil, yo te recomiendo que dobles
1 centímetro desde toda la orilla de nuestra cabeza de la manga y le pasemos la plancha y luego ya vamos a pasarle la costura por el centímetro de distancia. Esto lo hacemos para que nos quede el canal bien hecho por donde vamos a pasar el elástico. Entonces es importante hacerlo de esta manera para que no se te vaya a dificultar hacer ese dobladillo. Mira que yo pasé la costura hasta este punto y cuando yo utilizo mi pasacintas y lo meto por aquí va a ser mucho más fácil y me va a facilitar entrar el elástico en esta parte y mira cómo va a quedar por dentro todo y no se va a ver nada por fuera, todo queda con un muy buen acabado. Entonces mira, en este punto voy a definir el largo de mi elástico para que no me quede apretado y aquí sobre esta pestaña voy a pasar una costura donde voy a fijar para que el elástico no se me suelte. Mira, esta pestaña que está aquí, sobre esta pestaña es que voy a pasar la costura para que me quede súper bien. Listo. Aquí tengo la parte superior de mi vestido. Ahora sí vamos a armar lo que sería la falda. Este es un proceso muy sencillo de hacer, así que presta mucha atención. Aquí tengo la parte delantera. Lo que voy a hacer aquí, voy a pasarle filete a los costados también. Lo voy a hacer por separado y lo mismo voy a hacer con la parte trasera. Voy a pasarle un filete a los costados porque necesito confeccionar estas piezas separadas una de la otra para que lo único que lo una sea la costura recta. Listo, aquí ya tengo el filete listo. Lo que voy a hacer ahora es medir desde aquí hasta donde yo quiero que llegue la parte cerrada y desde donde va a iniciar la abertura. En este punto yo marqué aproximadamente 50 o 45 centímetros. Todo depende de qué tan profunda o larga quieras tu abertura. Luego de hacer esto vamos a pasarle una costura recta a 1 centímetro de distancia hasta el punto que acabamos de marcar. Listo, aquí ya lo tengo todo listo, acabo de pulir mi abertura, así me debe quedar. Debo hacerle un pespunte de ambos lados fijando las 2 pestañas y así me va a quedar la parte delantera. Ahora vamos a unir con la falda, pero antes de esto yo debo verificar si esta parte me coincide con la distancia que yo hice en la blusa. Recuerden que en el patrón ustedes van a medir la cintura y esa misma cintura debe tener la falda. Entonces aquí vamos a pasarle una costura recta y luego de esto, ahora sí, vamos a unirla con la blusa de nuestro vestido. Miren, en este punto voy a definir cuál es la costura del costado de la falda porque podemos equivocarnos con la abertura. Esta es la de la abertura, esta es la del costado. Entonces voy a unir la del costado aquí así. Y lo mismo voy a hacer con todo el contorno de la falda para verificar que lo esté haciendo de la manera correcta y que no me sobre de un lado o del otro. Listo. Vamos a pasarle una costura recta por todo el contorno y fileteamos. Ya va tomando forma nuestro vestido, así nos va a ir quedando. Ahora viene una parte importante. Vamos a pegar el cierre. Vamos a voltear el vestido de esta manera y vamos a alinear estas 2 costuras que vendrían siendo la cintura. Fijamos con un alfiler y vamos a pasar una costura así recta, por decirlo, cerrando toda esta zona, pero con la puntada más larga de tu máquina. Y vamos a marcar hasta dónde va a llegar nuestro cierre, aquí, para definir hasta dónde voy a cerrar. Hasta aquí. Vamos a hacerlo en la máquina. Aquí te lo voy a mostrar en cámara rápida. Debemos verificar que las costuras de la cintura queden bien alineadas. Ahora mira, esta parte del cierre, que es la que va a abrir, la vamos a alinear con la costura que tenemos allí. Yo pego el cierre de esta manera porque me aseguro de que las 2 costuras que yo acabo de unir en la cintura me queden alineadas y no me quede una más arriba que la otra. Un consejo importante que te quiero dar es que si tú prefieres hacer el cierre en la parte trasera, lo puedes hacer sin ningún problema. A mí me gusta siempre hacerlo en el costado porque se ve mucho más pulido el vestido y no se le ve cierre por ningún lado. Bueno, luego de haber hecho esto, ya vamos a abrir la costura que acabamos de hacer cuando lo cerramos para pegar el cierre.
Esto vamos a hacerlo con mucho cuidado para no romper la tela ni romper la costura que está cerrada debajo de la sisa. Limpiamos muy bien y ahora sí vamos a abrir el cierre para pegarlo de manera invisible. Si tienes este pie que es de cierre normal, lo puedes utilizar. Lo que debes hacer aquí es abrir los dientecitos del cierre e ir cosiendo en toda la orillita, así como yo lo estoy haciendo aquí. Mira, aquí te lo muestro de una manera en velocidad rápida, pero debes hacerlo con mucho cuidado. Listo. Luego de haber cerrado todo el vestido, la parte de abajo, así me va a quedar. Mira, el cierre va a quedar en este punto, va a abrir hasta aquí. Y mira, ya yo cerré la parte de abajo y así me va a quedar el cierre. Listo. Lo único que nos queda faltando es el dobladillo. En esta parte lo que vamos a hacer es doblar con la plancha y después pasarle costura recta. Depende de lo que tú hayas decidido hacerle el dobladillo, depende cuántos centímetros decidiste para esto. Y así me quedó mi dobladillo. Yo lo hice aproximadamente de 3 centímetros de ancho. Si ves que la plancha ayuda muchísimo, y estas pestañas de las costuras debes hacerlas abiertas como te muestro aquí. Y listo, este es el resultado del vestido sobre la modelo, cómo se ve bien el diseño horma, muy lindo. Espero que te haya gustado esta clase y la puedas poner en práctica. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.